Bienvenidos a Panorama Bíblico 54, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Comencemos. Pablo redactó las cartas a los Corintios alrededor de los años 55 al 56 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. La primera carta fue escrita desde Éfeso, y se cree que la segunda carta la escribió desde Macedonia. Corinto era notoria por sus pecados sexuales, destacándose el templo de Afrodita para los griegos o Venus para los romanos, donde alrededor de 1000 esclavas se dedicaban a la prostitución ritual con los devotos. Corinto era también un centro comercial importante, superando en tamaño a Atenas, con unos 250.000 habitantes libres y aproximadamente 400.000 esclavos. Pablo llegó a Corinto alrededor del año 52 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, donde conoció a Aquila y Priscila, con quien compartían el oficio de hacer tiendas. En Corinto, Pablo enfocó su predicación en demostrar que Jesús era el Cristo, lo que causó divisiones con algunos judíos y le llevó a centrar su ministerio en los gentiles. Sin embargo, algunos judíos se convirtieron, incluyendo a Crispo, el líder de la sinagoga local. Pablo ministró en Corinto por 18 meses. El apóstol escribió a los corintios por dos razones: para corregir problemas con divisiones, con demandas legales e inmoralidades sexuales, y para responder preguntas sobre el matrimonio, la conducta durante los cultos, la Santa Cena, los dones espirituales, sobre la resurrección y las ofrendas. El primer problema tratado en las cartas es las divisiones. Los creyentes se habían dividido en 4 grupos: los seguidores de Pablo, de Apolo, de Pedro y de Jesús. Pablo reprendió la división en facciones y llamó a la unidad en Cristo, enfatizando que las divisiones son carnales y deben llegar a la madurez espiritual en vez de la madurez carnal. Y aunque deben apreciar el ministerio de todos los líderes de la iglesia, el crecimiento lo da Dios. También trató un tema de inmoralidad sexual puntual. Un miembro estaba involucrado sexualmente con la esposa de su padre. Pablo instruyó disciplinar tal comportamiento para preservar la pureza de la iglesia. El tercer problema es en relación a las demandas legales. El apóstol criticó el llevar disputas entre creyentes a tribunales seculares, destacando que la iglesia debería resolver estos asuntos internamente. El cuarto problema es sobre la inmoralidad sexual en general. Los creyentes tal vez estuvieron tentados a regresar a sus viejos pecados sexuales con las prostitutas del templo. El creyente no debe ser dominado por las cosas del mundo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados con un precio, por lo cual tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos. Desde el capítulo 7, Pablo comienza a responder a 7 preguntas que le habían realizado. La primera es con respecto al matrimonio y el celibato. Pablo abordó las ventajas del celibato y del matrimonio en respuesta a las circunstancias personales y espirituales de cada uno. Por las necesidades de la carne, es bueno que cada hombre tenga una esposa y cada esposa tenga un esposo. Pero Pablo dice que la vida de soltero es mejor. Luego responde preguntas sobre la conciencia. ¿Deben los creyentes comer lo sacrificado a los ídolos? Aquí dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo dice que debemos sacrificar nuestra libertad si esta es causa de que un creyente débil tropiece. El mismo Pablo rindió sus derechos y llegó a ser siervo de todos para ganar al mayor número. Nadie debe buscar su propio bien, sino el bien de los otros. Y también exhorta a que no causen tropiezo a nadie, sea judío, griego o a la iglesia. La tercera pregunta es con respecto a cubrirse la cabeza. ¿Las mujeres deben usar el velo? Este mandamiento se comprende al conocer el contexto histórico y cultural. El velo en la mujer de Oriente es señal de decencia. Por el contrario, las prostitutas sagradas de Afrodita utilizaban el cabello como medio de seducción. Cristo es la cabeza de cada hombre.
El hombre es la cabeza de cada mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En Corinto las mujeres mostraban sumisión en ponerse el velo y así diferenciarse de las prostitutas de la ciudad. El cuarto tema responde al comportamiento en el culto y la Santa Cena. Pablo da instrucciones sobre cómo conducirse, especialmente en la celebración de la Cena del Señor. ¿Por qué la muerte y la enfermedad eran un problema en Corinto? El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Los tomamos para acordarnos de quién es Él y el nuevo pacto que hizo con nosotros. Los que participan de la Santa Cena deben reconocer que representa al Señor. Tomarla es muestra de que estamos en una relación correcta con Él. Por lo tanto, debemos examinarnos, no sea que hayamos pecado contra Cristo y traigamos juicio a nuestras vidas. La disciplina del Señor es para guardarnos de la condenación con el mundo. El quinto tema responde a los dones espirituales. Pablo dice que no debemos ignorar acerca de los dones. Hay una variedad de dones, servicio y trabajo, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es la fuente de todos. El Espíritu da dones a cada creyente según sus deseos y debemos anhelar con avidez los dones mayores. El amor es el camino por donde debemos ir mientras ministramos nuestros dones espirituales a los demás. Debemos seguir la senda del amor y desear ávidamente los dones espirituales, especialmente la profecía. El capítulo 14 lo dedicará a las lenguas y la profecía. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo, y como Pablo debemos hacer esto muy seguido, en privado, pero en la iglesia debemos desear profetizar, o hablar en lenguas si se interpreta, para edificar a otros. Debemos procurar sobresalir en los dones que edifican la iglesia, desear ávidamente profetizar y no prohibir el hablar en lenguas, pero hacer todo de una manera ordenada. El sexto tema responde a la resurrección. Pablo enfatizó la importancia de la resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana y la esperanza de la resurrección futura. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Muchos testigos lo vieron. Él fue el primero. Entonces, cuando Él venga, todos los que le pertenecen a Él resucitarán. Y la última pregunta responde al tema de las ofrendas. Pablo anima a la iglesia a dar de forma semanal, de forma proporcional a como hayan prosperado. Las enseñanzas de Pablo en Corinto resuenan hasta hoy, recordándonos que la iglesia debe ser un reflejo de la unidad y pureza de Cristo, sin importar las diferencias culturales o sociales. Su mensaje central sobre la resurrección subraya nuestra esperanza y el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, Panorama Bíblico 54, la primera carta a los Corintios. No te olvides dejarnos un like y suscribirte si no lo has hecho. También comparte esta enseñanza con alguien que desees bendecir. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia y me despido deseándote las más ricas bendiciones.